Buenos días, Fabián Onetti para Winston Capital Advisors, octubre 21. Yo desde los bellos jardines del Vaticano en una misión de trabajo extracurricular, no profesional. Pero bueno, varios comentarios y hoy, como les dije, tenemos a nuestro querido invitado especial, Martín Aní, que nos va a hablar de su reunión en el Fondo Monetario. Pero rápido, 3 o 4 cosas de mi parte. Por un lado, tal cual, desgraciadamente lo venimos contando, la situación en Cataluña mal, básicamente vamos a la intervención, que es el artículo 155, es la intervención del gobierno y el reemplazo del gobierno por el gobierno central. Esperemos que no haya ningún hecho de violencia, pero aparentemente va a ser votada por el gabinete mañana y se espera que sea aprobada. Probablemente el paño de agua fría es que el gobierno intervenga, el gobierno de Cataluña, y llame a elecciones generales en Cataluña para enero, y ahí vemos qué es lo que puede pasar en elecciones generales. Esto de elecciones generales de alguna manera valida o no un movimiento independentista o no, a ver quién gane, porque ya son elecciones generales y no un referéndum. Pero veremos, la situación sigue no muy buena. Desgraciadamente seguimos con el short de EWP por el momento. Número 2, ayer se aprobó el presupuesto de Estados Unidos con buen margen, y esto, según la prensa especializada, allana el camino para la reforma impositiva. De alguna manera, según dijo algunos, la forma en que se aprobó el presupuesto ya contiene algunos elementos, no de la reforma que tal en sí no ha sido aprobada, pero tendientes a, honestamente no entendí esa interpretación, pero claramente hoy el mercado va a estar contento y feliz de que tenemos la posibilidad de una reforma impositiva. Recuerden, creo que es el tema de acá a fin de año. Si esto no se da, va a ser negativo para el mercado, y si se da, el mercado ya está descontando alguna posibilidad. En la medida que avance el plan, vamos a saber más. Y finalmente, nuestro analista técnico está de viaje, así que nos ha faltado un poco de color, pero le voy a pedir que nos cuente el día de mañana, el lunes, el tema de IBM, que después, como dije, de tener un golpe muy fuerte durante mucho tiempo, ayer hizo un rally espectacular, en muy buenas noticias, rompió una mala racha de como 20 trimestres, y según dijo el analista de Morgan Stanley, la compañía ha cruzado un punto de inflexión. Es importante porque IBM es una de las grandes compañías tecnológicas, está en el Dow Jones y ha estado olvidada por mucho tiempo, con lo cual un resurgimiento de la compañía nos puede traer probablemente un muy buen trade para hacer. Y otra de las favoritas, y termino rápido, le doy lugar a Martín, otra de nuestras favoritas, PayPal. Recuerden, compañía que es una de las últimas que compramos, súper bien, 3,5% arriba en la preapertura, con buenos números, pero sobre todo con buena indicación. De vuelta, esta es la gran apuesta a que el Internet empiece a haber un sistema de facilitación de pagos electrónicos más moderno, o mejor, o más fácil de usar de que existe actualmente hoy, que hay que poner el número de la tarjeta cada vez que uno compra algo en muchas partes del mundo. No mucho más por mi lado. Martín, si me escuchás, adelante, te escucho con tus comentarios. Hola, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto. Ok, yo por momentos te perdí en un segundo, pero bueno. Yo básicamente les cuento un poco. La semana de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional da para muchas cosas. En la ciudad confluyen ministros de economía, presidentes de bancos centrales, banqueros de todas partes del mundo, y hay eventos oficiales, eventos comerciales de todo tipo. Yo me concentro principalmente, cuando voy a estas reuniones, en tratar de aprender lo más posible de los gobiernos y de los especialistas, que en general son exfuncionarios, sobre los temas más importantes en el momento en diferentes partes del mundo. Sin consultar con Fabián, me parece que tiene sentido concentrarnos en 3 temas. Uno es NAFTA, Estados Unidos, Tax Reform como un tema. El segundo tema es crecimiento global, y el tercer tema, Venezuela. Pero obviamente, Fabián, si querés redirigirme... Me parece que los 3 temas, lo que has mencionado, son 3 temas claves. Bueno, pero si no, no dudes en redirigirme o... No, tranquilo. Sobre NAFTA, me parece interesante. Tuve 2 reuniones, una con un asesor bastante senior de la Casa Blanca y otra con el negociador mexicano. Lo interesante desde el lado de Estados Unidos es cuánta importancia le dio este hombre al viaje de Pence a América Latina. Desde un punto de vista que inesperado, en el sentido de dar color sobre de cuán real es el enfoque de la Casa Blanca en términos quizás mercantilistas y
nacionalista. Se enfatizó muchísimo que antes de el viaje de Pence a América Latina, el mismo Pence empezó todas las reuniones diciendo ¿por qué importa la región? Y entonces la gente le preparó todos los números de que, bueno, 37 estados de Estados Unidos tienen América Latina como top trading partner, etcétera, etcétera. Esta persona enfatizó que del viaje lo que surgió es clarísimo que el enfoque del gobierno americano es dedicado a conseguir acuerdos de quid pro quo, yo te dejo entrar producto A y vos dejame entrar producto B, y que todo el approach, las preguntas y las reuniones siempre enfocadas sobre qué puedo hacer para mejorar la situación del trabajador promedio y de la industria, o sea, un enfoque muy mercantilista, transaccional y mucho menos el tradicional de Estados Unidos de liderazgo en el mundo y si trabajamos todos juntos nos va a mejorar a todos. Sobre NAFTA fue muy interesante porque fue muy abierto y dijo, seamos sinceros, aunque en NAFTA hay 3 países, NAFTA es Estados Unidos. Y entonces esta renegociación es básicamente para Estados Unidos una forma de conseguir un mayor rédito de esta relación con estos 2 países que en el fondo nosotros somos el corazón de la relación. Y enfatizó rédito para la industria de Estados Unidos y para los trabajadores. A mí eso lo que me hizo darme cuenta es que explica muchísimo por qué los negociadores de Estados Unidos van a las reuniones con cosas que cuando después se filtran son claro que son un poco irrealistas y violan WTO, etcétera, y por qué de ahí, bueno, deberíamos cada uno adaptar nuestras expectativas sobre a qué lleva esto, si lleva a una moderación y a un resultado un poquito más conducente y pragmático, o hay espacio para un choque y ruido, pero bueno, fue muy interesante ver que no es solo una postura externa, sino que internamente parece que también se la creen en términos de que esa es la misión. Con respecto a México, el negociador obviamente hizo una presentación buenísima con todos los argumentos que ellos tienen sobre cuán beneficioso es para los 2 países, etcétera, etcétera, pero claramente se están enfocando, están también trabajando en diversificar el riesgo y por eso al mismo tiempo están trabajando, y enfatizó muchísimo que están muy rápidamente logrando un acuerdo de libre comercio con Europa y trabajando con Argentina y Brasil para hacer acuerdo en la región, que yo creo que son sustitutos muy imperfectos obviamente de NAFTA, pero es el intento de ellos de diversificar riesgo. Con respecto a las reuniones sobre política, sobre Estados Unidos, Trump, tax, es muy interesante que para la semana pasada la mayoría de los especialistas que estuvieron en estos paneles, que había republicanos y demócratas, pero obviamente no muchos muy afín a Trump mismo, le daban una probabilidad muy baja a tax reform real y profunda, y decían que probablemente salga algo muy aguado, muy menor, etcétera. Obviamente con lo que pasó anoche, la probabilidad de esto ha cambiado muchísimo y lo vemos reflejado en el movimiento de tasas de interés que hubo anoche y esta mañana, subiendo y mostrando que la probabilidad de un tax reform algo más serio ha subido bastante después de lo que pasó por el Congreso ayer. Eso me parece muy importante. Pero bueno, no quiero... tengo notas también sobre todos los temas de TPP, lo que ha logrado y no ha logrado Trump, etcétera, pero me parece secundario. Sobre el crecimiento global, fue interesante que desde el punto de vista del Tesoro de Estados Unidos, desde el punto de vista de observadores independientes, etcétera, hay un gran consenso de que el crecimiento está mejorando, la coordinación y calidad del crecimiento global están mejorando, y aunque el nivel sea no muy alto y aparentemente mediocre relativo a la historia, la calidad del crecimiento es mayor que en el pasado, especialmente en los países emergentes donde se han hecho grandes ajustes, y ahí mismo el crecimiento es menor al histórico, o sea que está a niveles del mundo desarrollado y no a los niveles emergentes, pero sí con una mayor calidad. Mucho énfasis en que China de a poco está logrando reducir sus vulnerabilidades en términos de que pasivos sobre activos están bajando, las ganancias de las empresas están subiendo, la eficiencia del crecimiento económico está subiendo, y hubo un poco de análisis sobre el tema deuda y su vulnerabilidad, que está básicamente en las empresas y no en el gobierno y en los consumidores. Cuando uno mira los números relativos al producto y los compara contra otros países del mundo, especialmente los desarrollados, aunque China no lo sea,
Monetario y de diferentes gobiernos, y otra legal, básicamente legal. En la económica es muy claro que el Fondo Monetario se está preparando para una eventual entrada en Venezuela, básicamente de una forma conceptual, que no tienen visibilidad, no tienen datos, no saben en qué condiciones y en qué momento y cómo van a tener que llegar a ayudar y qué van a encontrarse, y por ende están estudiando precedentes como Zimbabue y lo de los países de Europa del Este postcomunismo para prepararse un poco a cómo atender de una forma eficiente a lo que hoy ya es un failed state. Reconocen que no saben cómo se van qué es lo que van a encontrar, y reconocen que la postura política del G7 en el momento de entrar va a ser fundamental, dado que dependiendo de cuál sea la situación en la que entre en la postura política del G7, el tamaño de la ayuda internacional puede cambiar drásticamente. En el tema legal hubo bastante discusión sobre los detalles y sobre las posibles complicaciones y por qué esta reestructuración es un poco diferente si es que hay una reestructuración, es un poco diferente a las recientes. O sea, básicamente lo que todos sabemos, Venezuela tiene extensos lazos comerciales con Estados Unidos, el 95% de su ingreso de dólares viene del petróleo y es mayormente con Estados Unidos, y por ende es muy atractivo para un ataque legal a de los holdouts para hacer attachment de esos flujos. Por ende, toda la discusión legal se concentra en que se necesitan diseñar estrategias y técnicas legales para, entre comillas, castrar a los holdouts. Y lo interesante es que hay momentum político para ello, que la experiencia de Argentina dejó al mercado no holdouts, o sea, a los inversores normales, un poco menos contentos con el rol que juegan los holdouts en el mercado, y a los gobiernos del mundo también. O sea, podemos discutir un par de horas sobre si juegan un rol positivo o no conceptualmente y en el largo plazo, pero claramente en el mundo hoy la actitud política es un poco anti-holdouts, y por ende las técnicas para castrar y cambiar la relación de poder contra ellos tienen un poco de apoyo. Se discutieron varias, dos por ejemplo son que se haga una reestructuración donde la gente que entra con lo que se lleve de esa reestructuración es deuda de un nuevo PDVSA, un hijo de PDVSA y no el PDVSA de hoy, y entonces se deja a los holdouts en un PDVSA viejo, vaciado, y por ende con ningún tipo de capacidad de hacer attachments. Esto es una estrategia bastante agresiva, pero se ha hecho en reestructuraciones en Estados Unidos. Otro que se mencionó, pero que obviamente no es viable, es un proceso legal de bankruptcy, de bancarrota, y el problema de eso es que uno deja a la merced de un juez los flujos de dólares de un país que son vitales para la vida del país, y eso honestamente no es conducente. Hay mucho espacio para innovar en esta área. Hay un montón de gente en términos de los abogados en New York, no un montón, pero algunos trabajando. Yo me pregunto quién localmente en la oposición o el gobierno está realmente trabajando en juntarse con los abogados y entender, porque estos son procesos que requieren muchísimo trabajo desde el punto de vista del gobierno, de entender el nitty-gritty de los temas legales y de decidir estrategias que sean consistentes con la postura política ante el mundo y con el apoyo internacional que puedan conseguir. Pero después hubo un montón de discusión sobre las diferencias legales entre PDVSA y Venezuela, que PDVSA tiene sus bonos con un trust indenture, y mientras que Venezuela lo tiene con un fiscal agency. Por ende, los flujos de cupones y de intereses, de cupones y amortizaciones tienen suertes muy diferentes en un caso y en el otro a través de las Cortes de Estados Unidos, dado que el fiscal agency es lo que se usaba tradicionalmente con los Brady's y los bonos y no se usa más, dado que es mucho más susceptible al attachment, dado que una vez que el dinero está en manos del fiscal agent, mientras el dinero está en manos del fiscal agent y está llegando a los bondholders, es attachable, mientras que en un trust indenture, cuando el dinero lo tiene el trustee, ya no es más del gobierno y por ende no attachable. Y otra diferencia importante es que en el caso del trust indenture, el trustee centraliza las acciones legales y eso tiene beneficios
beneficios a la hora de reducir el poder de los holdouts. Igualmente, el Fiscal Agency Agreement de la mayoría de los bonos de Venezuela tiene una frase muy particular que lo intenta convertir en un trust indenture, y eso complica aún más el tema legal. Otro tema que se discutió es si se llega a reestructurar solamente Venezuela y no PDVSA, PDVSA y no Venezuela. Obviamente que surge todo este debate del alter ego, que en el caso de Venezuela es un debate bastante fácil, desde mi punto de vista, bastante fácil de argumentar ante un juez. En la discusión legal los abogados insinuaron que también lo es, pero no quisieron ser contundentes. Y acá entra el punto anterior sobre la política y el mundo, y es donde agrego un poco mi opinión al respecto. Yo creo que va a ser fundamental en el caso de PDVSA, de Venezuela, y en el caso de una reestructuración, la postura de Europa y de Estados Unidos, especialmente a través del Fondo Monetario Internacional, con respecto a lo que se llama PSI, Private Sector Involvement, en el sentido de que, dado que van a tener que entrar con muchos recursos para ayudar humanitariamente al país, y dado que van a argumentar, especialmente los políticos europeos, que el mercado, o sea nosotros, en los últimos 5 años, digamos, nos hemos beneficiado de que nos paguen cupones a costa de la crisis económica del país, va a haber un empuje político, creo yo, muy fuerte de Europa y Estados Unidos de imponer que el mercado también aporte recursos a través de un haircut. Y esa va a ser una discusión interesante, porque va a estar, por un lado, la política de Europa y Estados Unidos empujando en una dirección, y la fortaleza legal del mercado y de los holdouts empujando en la otra dirección. Y eso va a ser un conflicto entre cortes y política que a mí me parece muy interesante. Otros temas interesantes que se discutieron es que el Fondo Monetario Internacional en los últimos años cambió un poco sus reglas internas con respecto a estos temas, y por ende ahora es más factible que en un país donde la sustentabilidad de la deuda no es claramente analizable, hay más espacio para permitir un reprofiling y no un haircut. O sea, hubo mucha discusión en la discusión legal sobre las diferencias de hacer reestructuraciones con o sin haircut, de hacer una reestructuración a la Uruguay, que es claramente el modelo de una reestructuración exitosa en términos de que se hace rápido, se logran beneficios para el país, pero el mercado también sale ganando en el proceso, y se minimizaron los holdouts, aunque hubo, pero se los trató de una forma muy conducente, muy rápido, gracias a la amenaza creíble del Fondo Monetario de desenchufar al país. Si en Venezuela se puede distinguir entre la ayuda humanitaria del Banco Mundial y del Fondo y el flujo de dólares para deuda, y hay la posibilidad de hacer una amenaza creíble del Fondo Monetario con respecto a cortar el chorro de dólares para deuda, entonces hay espacio para hacer una reestructuración a la Uruguay que sería rápida y muy conducente. Pero en conclusión, lo que los abogados intentaron transmitir es que es un caso más complejo que el tradicional, que hay momentum político para innovar con técnicas que reduzcan el poder de los holdouts y por ende ayudar a una